Muy buenas tardes. Agradecemos a todos ustedes su presencia a nombre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es un gusto para nosotros llevar a cabo esta actividad por múltiples razones, porque es de las primeras actividades que estamos realizando en la Universidad Michoacana de tipo presencial, lo cual desde luego nos da muchísimo gusto, porque además estamos aquí, nos convoca un libro y siempre la presentación de un libro pues es para todos nosotros, para los universitarios en particular, pues una fiesta del conocimiento, del saber y de la cultura. Y además pues estamos aquí reunidos puros amigos, casi puros amigos, colegas, lo cual también pues es muy placentero, muy grato. Así que a nombre de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Coordinación de la Investigación Científica de la misma universidad, del Instituto de Investigaciones Históricas también de la misma universidad, pues les agradecemos a todos su presencia y desde luego también les agradecemos a los colegas que han aceptado participar en la presentación de este libro, El Momento Iturbide, una historia militar de la ignorancia, de la autoría de nuestro amigo y colega Moisés Guzmán Pérez, que como seguramente saben todos ustedes, pues es profesor investigador también de la Universidad Michoacana. Nos van a acompañar en la presentación, les damos la bienvenida, nos da muchísimo gusto recibirlos aquí una vez más en la ciudad de Morelia, en la Universidad Michoacana, que es su casa, a nuestros queridos amigos, colegas, maestros, Jaime del Arenal Fenocchio y Jaime Olvera Legazpi. Son dos historiadores que creo no necesitan mayor presentación. Son dos grandes historiadores y además especialistas en el proceso de la independencia de México, particularmente en este periodo, autores de una obra extensa ya, pero sobre este periodo particularmente, pues autores de libros como Jaime del Arenal, el acta de una nueva y desconocida historia del Acta de Independencia de 1821, Jaime del Arenal Fenocchio, su autor, y Jaime Olvera, autor de una obra enorme en 3 volúmenes, publicada por el Colegio de Jalisco durante el siglo XXI, que no tenemos aquí en este momento, interesantísima sobre el proceso de la independencia, una compilación documental precedida de estudios introductorios de primer orden sobre este proceso de consumación de la independencia, lo que llamamos consumación de la independencia. Así que estamos ante dos colegas muy reconocidos, grandes conocedores de este periodo de lo que se llama tradicionalmente, convencionalmente, la consumación de la independencia de México. Así que tenemos, creo que de los mejores presentadores que hubiéramos podido invitar para este libro, El Momento Iturbide. Y nos acompaña también el doctor Eduardo Mijangos Díaz, profesor investigador de la Universidad Michoacana, exdirector del Instituto de Investigaciones Históricas y actualmente coordinador del programa de doctorado en Historia de la Universidad Michoacana, que es, junto con el Instituto y la Coordinación de Investigación Científica, pues una de las entidades que están apoyando, patrocinando esta presentación. Así que antes de iniciar y dar la palabra a nuestros colegas invitados, me voy a permitir pasarle la palabra al doctor Eduardo Mijangos para un breve mensaje de parte del Instituto de Investigaciones Históricas y del programa de doctorado en Historia. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos ustedes, los asistentes. Posiblemente algunos chicos del doctorado se incorporen en el trayecto, esperemos. Bueno, pues un saludo cordial de parte de la doctora María del Rosario Rodríguez Díaz, directora del Instituto de Investigaciones Históricas. Y desde luego a nombre del programa institucional de doctorado en Historia, que me honro en presidir, en coordinar,
Bueno, esta es una de las actividades que desde luego dan pie a esta serie de actividades ya de carácter presencial en el presente año. Nuestro programa institucional de doctorado en historia, debo decir que durante varios años estuvo bajo la dirección del doctor Moisés Guzmán Pérez, un trabajo muy meritorio desde luego que nos ayudó a posicionarnos como un programa de nivel competencia internacional, que es el que actualmente tenemos y que desde luego representa un enorme compromiso para poder mantenerlo en esos mismos estándares de calidad a nivel nacional e internacional. Entonces, pues es para mí realmente un honor. Es una actividad que además compartimos con nosotros, con los estudiantes del programa. Tenemos matriculados en este momento 30 alumnos en este programa. Y bueno, arrancaremos fuerte ya en esta serie de actividades presenciales con una serie también de actividades en donde vendrán también destacados investigadores a compartir también con nosotros, como es esta primera actividad, el fruto de las experiencias en la investigación histórica. Entonces, para mí realmente es un honor estar aquí compartiendo esta mesa con destacados investigadores, amigos del instituto. En distintas ocasiones nos han acompañado, desde luego, y pues darles la bienvenida a ustedes en este recinto universitario bastante emblemático, la sala de exrectores de la Universidad Michoacana. Así que pues yo sé solamente reiterarles la bienvenida y bueno, dar formalmente, digamos, inicio a las actividades académicas de nuestro programa institucional de doctorado en historia. Bienvenidos todos y adelante con esta actividad académica. Muy bien, pues muchas gracias. También rápidamente déjeme decir que este libro de Moisés Guzmán fue un libro que publicamos el año pasado en el marco de las conmemoraciones de los 200 años de la consumación de la independencia y de los 500 años de la llamada Conquista de México, y ahora la presentación pues se enmarca en los 500 años de la conmemoración de la Conquista de Michoacán y pues vamos a decir en los 201 años de la consumación de la independencia en Michoacán. Así que sin más voy a ceder el uso de la palabra al doctor Jaime Olvera Legazpi, profesor, investigador en el Colegio de Jalisco. Les decía a ustedes que voy a ceder el uso de la palabra a nuestro querido amigo el doctor Jaime Olvera Legazpi, un gran historiador de una gran trayectoria, profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia del Colegio de Jalisco y autor de una vasta obra historiográfica. Así que sin más, querido Jaime, bienvenido a Morelia, a la Universidad Michoacana, y pues te cedo los micrófonos. Muchas gracias. Pues yo también estoy muy contento y agradecido con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por esta invitación a presentar este buen libro que nos da ahora Moisés Guzmán, El Momento Iturbide. Y bueno, pues como ya dijo Marco, pues la presentación de un libro de historia es para los historiadores un momento también muy especial. Sobre todo recibimos con los brazos abiertos las obras de historiadores de la talla de Moisés, y me dio mucho gusto recibirlo y me dio mucho gusto recibir la invitación para estar esta tarde para hacer algunos comentarios sobre este libro. Comenzaré diciendo que la guerra de independencia también la podemos ver, o el proceso de independencia, lo podemos ver también desde otro punto de vista. Lo podemos ver un primer momento cuando se creyó que la independencia se podía lograr mediante la guerra. Es un momento largo, alrededor de 5 años, de la etapa insurgente intensa, la etapa de Hidalgo y de Morelos, cuando creyeron que por medio de la guerra
se podía obtener la independencia. Luego viene un segundo momento en donde se pensó que la independencia de la Nueva España podía lograrse con la ayuda de una expedición extranjera. Y es la etapa de Javier Mina. La última etapa es cuando se pensó que la independencia no se podía lograr ni con la guerra, ni con un apoyo extranjero, sino mediante la concertación, mediante convenios, mediante la unión. Y entonces este tercer momento culminante, que Moisés le llama el momento Iturbide, como todos sabemos, fue el que finalmente logró la consumación de la independencia o la proclamación. Estas tres etapas que he mencionado no están bien explicadas hasta el momento. A 200 años de haberse proclamado la independencia, no están bien estudiados. Todavía hay algunas dudas y debates entre los historiadores de momentos que no estamos de acuerdo. Por ejemplo, en el primer momento que yo mencioné, el de la guerra para conseguir la independencia, todavía entre los historiadores estamos en desacuerdo si Hidalgo pensaba ya en la independencia o no. Ese es un desacuerdo. Y va a continuar. Entonces, ahí a veces hay entre nosotros discusiones y puntos de vista distintos, y lo malo es de que a veces veo que no hay tolerancia con las propuestas que hacen los historiadores. No hay tolerancia porque se llegan a descalificar a veces hasta, en cierto modo, macabeo, de decir, tú estás equivocado, así no es esto, y eso nos lleva a veces a algunas fricciones que no son convenientes, pues, porque perdemos el sentido académico de una discusión, ¿no? Entonces, Hidalgo ya pensaba en la independencia o no pensaba en la independencia. Va a ser hasta Morelos, es un punto debatible y que es motivo también de distintas discusiones. En el segundo momento, cuando se pensó que la independencia podía lograrse con el apoyo de una expedición extranjera, creo que Mina también está mal explicado. Esta expedición está mal explicada. Primeramente porque a mí me cuesta trabajo aceptar que empresarios ingleses le hayan dado el dinero a Mina para financiar la expedición de buena gente, así nomás. Toma el dinero, ve y Mina, muy libertario, muy patriota, muy romántico, pues toma los recursos que le dan, arma la expedición y se viene, y los historiadores presentan a Mina como un ser, como un hombre desinteresado, muy patriota, defensor de la libertad, y bueno, pues se piensa a ese momento muy romántico, ¿no? Muy oficial. A mí me cuesta trabajo eso. Yo pienso que la expedición de Mina es una expedición mercantil. Es una empresa mercantil. Los empresarios ingleses le dieron el dinero para controlar el comercio de Veracruz en favor de Inglaterra y desviar esa ruta comercial de España a Inglaterra, y de esa manera los empresarios iban a recuperar la inversión. ¿Qué arreglos tendría Mina con los empresarios? Es una pregunta que a lo mejor no la vamos a saber nunca, o más tarde podemos indagar algo al respecto. Pero presentar a Mina así como un hombre desinteresado, a mí me cuesta mucho trabajo aceptarlo. Aunque hay algunos historiadores que sí lo siguen presentando como se presentó en el siglo XIX. Esa historiografía del siglo XIX todavía ahorita está viva. Yo en algunas ocasiones he dicho que seguimos a veces leyendo la historia con ojos del siglo XIX. Yo creo que no debemos hacer eso, ¿no? Debemos tomar otra posición.
Entonces, pues Mina también ofrece puntos en que los historiadores entramos en debate. Hay muchos que defienden a Mina y hay otros que lo cuestionamos, pero para entender el verdadero motivo de la expedición. El tercer momento, cuando se llega a la conclusión de que la independencia puede obtenerse por medio de la concertación, alianzas, arreglos, negociaciones, sigue siendo un periodo empañado. No lo tenemos todavía muy claro y no lo hemos digerido. Y tan es así que el bicentenario de la proclamación de la independencia, que acaba de pasar en septiembre del año pasado, pues fue un evento desde el punto de vista oficial demasiado triste. No se hizo nada, no se recordó bien como debería de haber sido admitir que el 27 de septiembre de 1821 fue cuando este país logró su independencia y no fue el 16 de septiembre de 1810. Tiene ahí una serie de prejuicios ideológicos que se incubaron en el mismo momento de la proclamación de la independencia, en la instalación de los dos primeros congresos y en el grupo, en algunos individuos del grupo liberal, de la primera generación de liberales, que empezaron a crear un mito y a distorsionar la historia y a ocultar un hecho evidente de que Iturbide había logrado la independencia, ¿no? Mediante el Plan de Iguala. Entonces se crea una imagen de Iturbide, se crea una imagen distorsionada del Plan de Iguala que se vino repitiendo de generación en generación. Pasó todo el siglo XIX, pasó todo el siglo XX y está pasando lo que llevamos del siglo XXI, porque seguimos teniendo la misma idea que se tenía en el siglo XIX sobre el proceso de independencia. Entonces, hemos heredado prejuicios ideológicos, hemos heredado odios hacia la figura de Iturbide, hacia el Plan de Iguala, y entonces esto nos evita o nos impide comprender bien ese proceso, ¿no? Entonces, el libro de Moisés, el momento Iturbide, pues es un libro que ayuda muchísimo a comprender este momento. Anterior a este libro se publicaron otros también en ocasión del bicentenario y muchos artículos y reuniones académicas, pero virtualmente, en donde se discutió mucho el tema. Pero yo creo que no trascendió más allá de la academia. Es decir, el grueso de la sociedad sigue compartiendo pues, la misma idea anacrónica del proceso de independencia y sigue albergando en su pecho los mismos rencores hacia Iturbide y hacia el Plan de Iguala, ¿no? Yo preguntaba en algunas sesiones virtuales en vísperas del 27 de septiembre de 2021, ¿cómo vamos a llegar al bicentenario? ¿Cómo va a llegar la sociedad mexicana al bicentenario? ¿Va a haber algún cambio? ¿Va a haber alguna modificación en su pensamiento, en la idea de la historia que tiene? ¿O vamos a continuar? ¿Vamos a continuar igual? Y vamos a ver en el tercer centenario qué cambios va a hacer. Va a ver cómo la historiografía va a lograr permear en el pensamiento de los mexicanos para cambiar esta idea y admitir un hecho histórico que no se puede ocultar, ¿verdad? Se corren muchos riesgos con esto, ¿verdad? Porque quien trata de aclarar algo, pues luego a veces es considerado conservador, o es considerado reaccionario, o es considerado o etiquetado iturbidista, de derecha, en fin, hay muchos calificativos, ¿no? Pero bueno, es el reto a vencer, yo creo, ¿no? Yo creo que la función del historiador consiste precisamente
ir actualizando esa idea de la historia, ¿verdad? Porque si estamos en un momento en cierto desarrollo económico, político, pues yo creo que desde el punto de vista historiográfico no debe haber rezago. Por lo tanto, creo que es muy importante hacer estas aclaraciones. Todo esto me hace pensar del predominio que hay todavía de la historia tradicional, de la historia romántica del siglo XIX. Y no solamente en el grueso de la sociedad mexicana, sino aún dentro de la academia, dentro de los historiadores, yo veo todavía que algunos están salpicados todavía de esa historiografía oficial que les impide admitir un hecho histórico como es el de la consumación de la independencia del 27 de septiembre de 1821. Veo todavía algunos colegas con esos resentimientos históricos, con esos prejuicios ideológicos, no tanto como la gente, pero aún todavía están contaminados con ese tipo de historia, que empezaron a formarse con ella en la primaria, en la secundaria, en el bachillerato y tal vez en la universidad, y que les cuesta trabajo disociarse de eso porque como que también entra en juego el patriotismo, el nacionalismo y todas esas cosas, y hay preguntas que se plantean como, por ejemplo, ¿cómo es posible reconocer al libertador de México a un hombre que está catalogado dentro del conservadurismo mexicano? Pues no puede ser eso. ¿Cómo se va a admitir un plan libertador con las características del plan Iguala cuando no va de acuerdo a la corriente liberal? Pero es que no está bien analizado. Ya Jaime del Arenal ha hecho muchas aclaraciones en el libro. Moisés también aclara muchos puntos de esos. Y el plan libertador no es un plan reaccionario, ni es un plan antiprogresista, ni nada. Tiene muchos elementos o puntos de la nueva cultura política, o sea, de la cultura moderna. Entonces no hay por qué confundirse con eso, ¿no? Bueno, pues el libro de Moisés, el momento Iturbide, el valor que tiene este libro radica precisamente en que se inscribe en la corriente historiográfica que busca desempañar o aclarar la tercera etapa que yo mencioné. Cuando se llegó a la conclusión, no solamente en las élites, en el ejército realista, sino dentro del ejército insurgente también cayeron en la cuenta de que la independencia solamente podía lograrse mediante una alianza. Entonces, este libro nos ayuda mucho a ir quitando esas capas de telaraña que tenemos y que impiden ver con claridad este proceso de la independencia que está distorsionado deliberadamente por los liberales, historiadores y políticos liberales del siglo XIX y del siglo XX. No nos podíamos esperar otra cosa de Moisés en este libro, que un libro sólido, contundente, bien documentado, porque el autor, Moisés, es un historiador serio, es un historiador muy profesional, que ya nos tiene acostumbrados a todos sus trabajos, proporcionarnos obras que enriquecen mucho el conocimiento histórico. Entonces me parece un libro fundamental que, aunque se publicó ya casi terminando el bicentenario de la proclamación de la independencia, pero no está fuera de tiempo. Creo que es un libro que salió muy a tiempo y que nos invita a la reflexión, nos invita a la comprensión de ese proceso, porque tiene un respaldo documental y bibliográfico sensacional. A mí me dejó un buen sabor de boca, yo lo disfruté mucho
y como siempre aprendo cosas, porque son investigaciones muy serias. El libro está dividido en 4 capítulos y contiene también un índice, un apéndice documental. En conjunto todo el libro es bueno, pero a mí particularmente me gustaron más y me llamaron más la atención 2 capítulos, sin decir que los otros 2 no valgan la pena, son muy buenos también. Pero a lo que yo voy estudiando y lo que me he dedicado, pues para mí encontré mucha afinidad en 2 capítulos, que es el primer capítulo, el movimiento trigarante, y el tercero, que lo tituló Moisés, la expresión del poder político, militar y simbólico. En los 4 capítulos podemos encontrar reflexiones profundas del autor, que refleja la madurez que tiene ya su pensamiento y la experiencia que tiene en la investigación histórica. Entonces, el libro de entrada con el autor ya es una garantía de buen libro. Reforzado por la marca de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que eso le da más prestigio al libro. Yo en el 2010, recordará Moisés, le comenté que la Universidad Michoacana había sido la institución en México que más había publicado libros sobre la guerra de independencia en ese momento. Más que la UNAM, más que el Colegio de México, más que el Instituto Mora, más que cualquier otra universidad, la Universidad Michoacana publicó una serie de libros interesantísimos, también de muy buenos historiadores. Por eso, pues, el libro está muy recomendable. Pues cada capítulo contiene reflexiones interesantísimas, profundas, pero también conclusiones muy atinadas, preguntas abiertas, que también me parece que es muy importante que un autor formule en sus libros preguntas que deje abiertas al lector o al investigador o al estudiante, porque eso da pie a nuevas investigaciones. Entonces, hay preguntas abiertas. Hay cuestionamientos también. Cuestiona lo que se ha venido diciendo de Iturbide, de este tercer momento que yo menciono, que él le llama el momento Iturbide, porque naturalmente es el caudillo principal de este momento. Y también hay un diálogo interesante con los autores, no solamente autores del siglo XIX o del siglo XX, sino autores contemporáneos. Dialoga con ellos y aclara muchos puntos. Y en suma, el libro tiene un aparato crítico riguroso, lo cual da buena cuenta de un enfoque teórico y un criterio metodológico muy acertado. No voy a decir el contenido de los 4 capítulos, nada más algunos puntos que me llamaron la atención de los 2 capítulos que leí con sumo interés. En el primero, sin entrar mucho en detalle, pues en el primer capítulo habla sobre temas medulares, nos introduce a terrenos no totalmente desconocidos, pero poco conocidos, que todavía tienen poca reflexión, porque aunque estamos a 200 años de la proclamación de la independencia, todavía tenemos colegas que rechazan admitir la obra de Iturbide. O sea, se niegan o rechazan verlo como el libertador. Si ustedes se fijan, México no tiene libertador, como lo tienen otros países de América del Sur, ¿no? Hablamos del libertador Bolívar, por ejemplo, pero no hablamos muy escasamente de libertador Iturbide. Algunos historiadores sí lo mencionan así, pero no es un criterio extenso o general, pues, que toda la gente lo reconozca así. Entonces, en este capítulo habla sobre la formación del ejército trigarante, ese ejército que formó Iturbide para llevar a buen
puerto, el plan de Iguala. Me parece que es muy interesante porque él se pregunta, ¿qué vieron los oficiales realistas? ¿Qué motivos tuvieron? ¿Qué interés tuvieron en abandonar las filas realistas para integrarse al ejército trigarante? ¿Qué los motivó? Este tipo de preguntas son muy interesantes porque dan lugar a la profundización de los acontecimientos y a buscar en los documentos y en otras fuentes respuestas a estas preguntas. Entonces, hablar de estas cuestiones de la formación del ejército, de las razones que tuvieron para adherirse, a mí me parece que es muy importante. Lo mismo, volver otra vez a comentar puntos relacionados con el plan de Iguala. Si realmente es un plan conservador, si es un plan antiguo, si es un plan moderno. Pues yo creo que hay de las dos cosas, ¿no? Podría decirse que se trata de un plan híbrido, porque ciertamente tiene elementos antiguos, pero también tiene cuestiones modernas como el Congreso, la Constitución, la división de poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, el mismo Iturbide se dio cuenta que el plan de Iguala tenía defectos. Y en una carta que le mandó a Pedro Celestino Negrete le dijo, sé que tiene algunas debilidades, pero con el tiempo puede corregirse. Pero también eso demuestra las enormes dificultades que tuvo Iturbide para conciliar todos los intereses en un documento. Toda alianza es conflictiva, todo eso, cuando participa mucha gente, no hay siempre un acuerdo en común, ¿no? José María Luis Mora sí reconoció, fíjense, a pesar de ser liberal, el ideólogo de los liberales de la primera generación, dijo que el plan de Iguala era el único, hasta que vivió Mora, el único que había ocasionado beneficios para México. Porque los demás planes que hubo causaron perjuicios a México. Y es sorprendente que Mora haya dicho eso. Eso lo dice en un calendario que tiene sobre el federalismo, sobre la federación. Y reconoce a Iturbide como el libertador de México. Entonces, pues hay muchas cosas que les digo que el libro nos aclara, nos pregunta y nos invita a la reflexión, que eso es muy importante, ¿no? Pero también nos dice Moisés que entre el plan libertador de Iturbide y los intereses o los propósitos de los insurgentes no eran totalmente distintos, había puntos de conexión y que por eso los insurgentes se incorporaron al ejército trigarante. Y menciona cuáles son esos elementos o esos puntos de conexión. Uno de ellos fue la religión. El otro es la independencia. Entonces, son puntos de convergencia que hizo que se adhirieran al plan libertador. También nos habla de un personaje que merece también mucho la atención por la gran participación que tuvo en la obtención de la independencia, y me estoy refiriendo a Juan de Oronojú, que ya también ahora últimamente se ha llamado más la atención y creo que también es un personaje muy importante y que él lo menciona en este primer capítulo. En el tercero, la expresión del poder político, militar y simbólico, ahí nos mete a otro terreno, ahora sí casi desconocido, que es todo lo simbólico que tuvo el movimiento trigarante. Todos los símbolos que se introdujeron en el ejército trigarante, como por ejemplo los uniformes, los colores que se usaron, las banderas, los escudos de distinción, las divisas. Creo que son elementos que
nuevos que se apartaban de las ordenanzas militares de la época de Carlos III. Entonces, este capítulo nos muestra una serie de conocimientos que nos habla mucho no solamente de la formación del ejército trigarante, sino formación y organización, de cómo estaban organizados, y cómo se crea una figura nueva también dentro del ejército, que es el primer jefe del ejército trigarante imperial, que se le dio a Iturbide, ¿no? Ese nombramiento no estaba en las ordenanzas de Carlos III. Entonces es un elemento nuevo que se introdujo en el ejército, y esto nos habla también de la transformación que ya tiene el ejército trigarante en comparación al ejército realista. Entonces, este tercer capítulo a mí también me dejó una muy buena impresión y un buen sabor de boca. Otra virtud de la obra de Moisés es esa narrativa que tiene muy particular, una narrativa sencilla, accesible, una narrativa sin adjetivos, lo cual habla de su profesionalismo, porque ahí no hay buenos ni hay malos, no hay, en fin, dos categorías, ¿no? Está exenta de adjetivos y también está exenta de juicios de valor. Entonces no asume esa posición de juez que adoptan algunos historiadores para etiquetar y condenar a personajes y colgándole atributos que a lo mejor no tuvo. Entonces también es una explicación, un discurso muy, muy objetivo, ¿no? Finalmente, ya para terminar, quiero decir, como que quiso tocar Moisés este tema, pero también no era parte de su tema. Pero es muy interesante después ver cómo este mismo ejército trigarante que formó Iturbide hizo una serie de presiones, presionó mucho a Iturbide cuando fue emperador para que les dieran ascensos militares, porque no todos lograron ascensos militares. Y Agustín Iturbide tuvo muchísimas presiones cuando fue emperador, no solamente del ejército trigarante, sino de algunos insurgentes que le pidieron también pensión vitalicia por haber estado en la guerra de independencia. Y también las viudas de soldados realistas o insurgentes que le pidieron al emperador la pensión alimenticia porque su marido o sus hijos habían perdido la vida en la guerra. Entonces, esto también me lleva a pensar que la caída de Iturbide como emperador no se debió a la presión de los republicanos que exigieron el establecimiento de la república en lugar de la monarquía constitucional. Yo creo que la caída de Iturbide se debió más a la crisis económica que vivía el imperio en este momento y a las presiones de estos soldados que le exigieron la pensión vitalicia, porque no fue una ni dos. Yo me he encontrado documentos de muchas peticiones, pero yo creo que podrían sumar cientos de peticiones que recibió Iturbide para recibir pensión vitalicia. ¿Y cómo se iba a otorgar pensiones si el erario estaba exhausto? Pues no. Por eso esto y la crisis económica que atravesó Iturbide, pues hizo que el imperio se balanceara y finalmente él abdicara. Eso también yo creo que queda muy claro. No fue derrocado, él abdicó por voluntad propia, ¿verdad? Entonces, pues ese imperio fue efímero,
creo que por estas dos circunstancias que me parecen que son muy importantes. No me queda más que felicitar a Moisés por este excelente libro que nos presenta ahora, y felicitar también al Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo por este nuevo libro que ofrece a los lectores, y creo que es el escenario indicado para presentarlo, la tierra donde nació justamente Agustín de Iturbide. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Jaime, por esos interesantes y polémicos comentarios. Y ahora me voy a permitir dar el uso de la palabra a Jaime del Arenal Fenómeno. Gracias, Marco. Bueno, pues muchas buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a Marco Antonio Nombradazo, mi amigo de hace mucho tiempo. ¿Qué más decir? Gracias también a Moisés Guzmán, amigo también entrañable de nuestras primeras andanzas por Morelia ya hace muchos años. Estar aquí sentado en este salón del Centro Cultural Nicolaita pues nos hace recordar cuántas y cuántas anécdotas que hemos vivido, conferencias, simposios, colegas, recordar a Carlos Abrejón, recordar a Josefina Vázquez, la presencia aquí también de Javier Guerra, de tantos y tantos autores que hemos estado compartiendo estos espacios durante mucho tiempo, sin percatarnos, quizás preparándonos ya en ese momento para el bicentenario de 1810, pero sin percatarnos mucho que teníamos que celebrar otro, o cuando menos conmemorar otro bicentenario, que prácticamente en ese momento se soslayaba que era el bicentenario del 1821. Yo para entonces ya estaba muy implicado en eso, mi mirada nunca se fijó tanto en 10, ni en 12, ni en 14. Sabía que por inercia el gobierno mexicano y la academia iban a conmemorar y a celebrar esos 3 grandes años, 2010, 2012 y 2014, y también pensaba yo quería que el 21 pues, tuviera un lugar significativo también en la renovación de los estudios históricos sobre el tema de la independencia en México. No tanto que el gobierno o el Estado mexicano, con su oficialidad, echara las campanas a vuelo, que hubiera querido, simplemente por una cosa elemental. En 2021 se cumplió el bicentenario del nacimiento de México. Ya díganse la consumación de la independencia, del nacimiento de México, el cumpleaños de México, ¿no? El 200 cumpleaños de México. Entonces, bueno, ya resultaba muy paradójico que el Estado mexicano no se preocupara mucho por su nacimiento, ¿no? Por su cumpleaños, cuando todos festejamos nuestro cumpleaños. Bueno, cualquier persona que festeja su cumpleaños. Bueno, algunos con depresión y medios borrachos, pero lo festejan, ¿verdad? El Estado mexicano, ¿cuál era la gran interrogante? Pero también desde entonces dije, no hay que apostar al Estado mexicano. El Estado mexicano es poco confiable, ¿qué quieren que les diga? Desde mi muy particular punto de vista, poco siempre crítico del Estado que siempre he sido, el Estado mexicano particularmente es muy poco confiable. En su discurso, en sus instituciones, en sus políticas, en sus coherencias, en sus congruencias, en sus realizaciones. Muy poco confiable, por lo tanto muy poco predecible, ¿no? Entonces lo que ocurrió en el año 2021, el año pasado, se somete a esta idea de lo impredecible que podía ser el año, y lo fue. Porque cuando muchos pensábamos que iba a ser un año pues, muy similar al 1971, cuando un presidente en la hegemonía del poder populista, injusto y criminal, porque pues fue criminal, ¿no? Él es el responsable del crimen que se cometió, y yo fui testigo porque yo estaba ahí en las calles de San Cosme en el 71, Jueves de Corpus. Él es el responsable y todavía está vivo, ¿verdad? Cuando empezamos que iba a pasar en el 71, no solamente el Jueves de Corpus, sino también las sentencias que se dijeron en el 71, ¿no?
con una historiografía mexicana oficial, pagada, ¿no? Apoyada con todo el aparato del Estado, pues para hacer lo que decía Jaime Olveda, pues una escritura de la historia donde se planteara un maniqueísmo total, buenos en su totalidad y malos en su totalidad. Había ese riesgo. Lo que pasa es que en la historia mexicana, que siempre es impredecible como cualquier historia, ¿verdad? No contábamos con que presente el 71 al 2021, ¿verdad? Se iban a dar una serie de acontecimientos afortunados para la historia política, cultural e intelectual de México, que iban a cambiar dramáticamente el panorama de 1971. Y me estoy refiriendo concretamente al avance de la historiografía mexicana. Un avance sorprendente, porque muchas veces los mexicanos tendemos a lo negativo. Bueno, y si no somos ahorita muy afines al gobierno actual, pues podríamos estar muy deprimidos. Probablemente los que sean partidarios de ese grupo político en el poder estén muy contentos, no me voy a cuestionar eso. Pero finalmente los mexicanos somos muy proclives a lamentarnos de lo que no hemos hecho, lo que nos pasa, y muy difícilmente encontramos razones para enaltecer lo que sí hacemos, lo que sí logramos hacer, lo que sí fructifica. Y yo creo que si algo había que reflexionar en términos de 1921 y 2021 es la visión optimista, no a la que se refería Luis González y González en aquel ensayo de hace muchos años, en el 69 creo que fue, la visión optimista como causa de la independencia, sino en 21 México logró su independencia, o como quieran, México nació como Estado independiente gracias a un acuerdo, a un pacto, a pactos, a varios pactos. Y ahí está la primera gran conclusión del libro de Moisés de esta tarde. Él revela, exhibe, prueba y comprueba que efectivamente el momento de Iturbide, ese modo de ser libres como yo lo he referido, lo refirió Iturbide, ese momento fue calificado, caracterizado por ser un momento de acuerdos, de negociaciones, de ponerse en la mesa y hablar, de negociar. Y no solamente me refiero a las instituciones políticas superiores del reino obispano con el grupo trigarante, sino todo lo que dice Moisés, es decir, toda la categoría de pactos que se van haciendo a nivel regional, a nivel de villas, a nivel de regiones, los jefes políticos secundarios, con las poblaciones, todo eso es un entramado riquísimo de pactos y convenios. Claro, todo pacto y convenio, hay uno que cede y otro que tiene que acceder. Y efectivamente es el quid de la conservación de la independencia. Y cuando uno ve esta visión optimista, que yo así la vi y así la quiero seguir viendo, porque esto es realmente el gran legado del programa Trigarante para la historia de México, el gran legado que ojalá hoy por hoy se reconociera por todos, el pacto, el convenio, el acuerdo, la unidad. Esa es la clave del programa Trigarante, no la independencia, no la religión, porque esas eran más que evidentes, que todo el mundo las aceptaría. Todos estaban de acuerdo. Nadie iba a reprochar la independencia, ni nadie iba a hablarle de autonomías, ni mucho menos. Ni nadie iba a pensar en una tolerancia religiosa en ese momento, en la tolerancia religiosa de nuestro país, pero en ese momento no, y todos estaban de acuerdo. El problema era la unión. Y para la unión se requiere acuerdos, pactos. Sobre todo cuando ha habido 10 años de antecedentes de estarse matando entre sí. O sea, es más difícil, ¿no? ¿Cómo acordar algo cuando la sociedad está fracturada, dividida, asesinada entre ella? Y el referente hacia el año 21 era que desde el punto de vista académico, y aquí sí difiero un poquito con Jaime, desde el punto de vista académico, yo creo que el año pasado sí demostró clarísimamente que la visión maniquea establecida por la historiografía y por la política mexicana, por el Estado mexicano en 71, se vino abajo. Se derrumbó totalmente. No digo que no haya habido ahí todavía algunos y algunas que siguen manteniendo esa vieja bandera de Martínez Báez y de nuestro queridísimo maestro Ernesto Lemuán, ¿no? Y de otros, Vicente Fuentes Díaz, no digo que no, hay todavía.
Pero la historia, y más bien la historiografía, lo rebasó. Lo rebasó totalmente. Y lo rebasó con historiadores de la talla de Moisés Guzmán, y de la talla de Jaime Olvera, y de la talla de Jaime Ortiz, y de Josefina Vázquez, de Carlos Cervejón y de tantos otros. O sea, lo rebasaron. Y no solamente los historiadores mexicanos, aquí está Manuel Chus, al cual hemos aprendido mucho también. Una historiografía hecha por extranjeros en España, en Italia, en Francia. Francia no tanto, bueno, estaba la guerra, pero después ya ahorita no recuerdo algún francés notable sobre el proceso de independencia, que se me olvide. Pero en Italia los tengo muy claro, en España los tengo muy claro, los tengo muy claro en Inglaterra, los tengo muy claro en Estados Unidos, inclusive en Sudamérica, cuyo análisis de la historiografía de las independencias también ha aportado mucho. Esta visión global del fenómeno de la independencia, construida por historiadores mexicanos como Eugenio, como Carlos Juárez, como Marco, como Moisés, michoacanos hasta la médula, bueno, aunque Marco sea de Baja California, el hijo adoptivo de Michoacán. Y no era, Jaime, no era inexplicable que sean michoacanos. Pues que ser michoacano fue la tierra de la independencia. Es la tierra de la independencia. O sea, todo, y creo que Carlos Cervejón tiene razón al decir, el concepto que se debe manejar en la época más que el estado de Michoacán es la diócesis de Michoacán. Y si le extendemos como diócesis, llega hasta San Luis Potosí, y ahí está la raíz de la independencia mexicana. Entonces no es gratuito que sean esos historiadores que he mencionado y otros que me quedan por ahí en el tintero, como Jaime Hernández, hayan profundizado tanto en el estudio de la independencia. Es evidente. Pues, ¿qué van a poder decir los historiadores de Tamaulipas? Con todo respeto. Un poco complicado, ¿no? Tenían que ser los michoacanos. Entonces, qué bueno que haya habido esta aportación, yo diría que contemporánea, moderna, al fenómeno de la independencia desde 1810 hasta 1821. Que no hubo campanas a vuelo, que no hubo fuegos pirotécnicos, no, ni se necesitaba. Que efectivamente todavía falta el gran reto, que es pasar las aportaciones de los historiadores contemporáneos, los de hoy, a la historia de la divulgación, o a la divulgación de la historia. Es cierto, nos falta. Falta que este discurso historiográfico complejo, veraz, científico, académico, objetivo, ¿no?, pase ya al discurso de los textos gratuitos, de las escuelas, de la formación de los profesores, y que vayan cambiando las cosas, y eso falta. Pero miren, yo al Estado cada día le creo menos. Y apuesto más por lo que de alguna manera Guzmán también ha puesto en su libro, a una historia cultural. A una historia cultural. Y ahí, colegas, en una historia cultural, créanmelo, que el Estado cada vez se va haciendo más chiquito. La cultura mexicana va a rebasar por mucho, creo que la está rebasando al Estado mexicano. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano sigue, como todo Estado, viéndose como estatus, como Estado, como estoy, como me quedo. Y en la cultura, en la investigación científica, los ámbitos de libertad que el historiador trabaja y maneja, en el ámbito autónomo de las instituciones académicas, no son estáticos. No pueden ser estáticos. Este es el panorama, digamos, el panorama donde se inscribe el libro que hoy presentamos, El momento en tu vida, que no hay que olvidarlo, tiene un subtítulo. Un subtítulo que es el que guía el interés de Moisés, ¿no?, que es una historia militar de la trigarancia. Una historia militar de la trigarancia. Esa es su preocupación. Y ahí uno se pregunta, bueno, entonces, ¿qué tiene que ver el segundo capítulo, no? El segundo capítulo, lecturas, impresos y periódicos fundamentales de la trigarancia. No, pues es que también las armas no solamente son balazos y pólvora y municiones. Las armas también son las ideas, son las publicaciones, son los folletos, son los impresos, son las proclamas, son los periódicos, son las gacetas. Son las armas de la trigarancia también. Entonces, ahí está explicada la justificación del capítulo segundo, que pareciera que como que distorsiona un poquito la lectura del libro, pero no. Sigue estando en la línea de una historia militar, pero también de una historia militar, ¿verdad?,
como parte de la historia cultural. O sea, no solamente es una historia militar de guerras y de conflictos más o menos violentos, o sangrientos, no. Es la concepción de lo militar como parte de una cultura determinada. Y ahí está la afición personal de Moisés. Le gusta, se siente bien en ese lago, en ese río, se mueve bien en esas aguas. Moisés le gusta, lo disfruta. Y yo podría decir que este libro es un libro que exhibe cuánto disfruta Moisés la historia. Eso sí es increíble y eso es contagioso. Me lo contagia a mí. Ha sido un año de muchas comunicaciones por WhatsApp y por correo electrónico, telefónicas entre Moisés y yo. Yo creo como nunca, Moisés, creo que nunca nos habíamos comunicado tanto. Y me contagia su entusiasmo, porque para él el trabajo historiográfico, el oficio de historiar del que hablaba Luis González y González, es un arte que se debe disfrutar, que se debe de gozar, que se debe terminar también. No es el diletante que está ahí metido y lo disfruta como un placer, sino que se compromete. Yo creo que este libro, El Momento Trigarante, El Momento de Iturbide, es una de las obras donde el trabajo de historiador de Moisés alcanza su plenitud. Ya con una larga lista de libros que lo ha precedido, ¿no? Nada más por mencionar algunos. La historia de la bandera, luego lo que hizo con Enrique Flores Cano, el diccionario de impresores y editores de la independencia, Morelos por siempre, la constitución de Apatzingán, su historia editorial, Miguel Hidalgo, el gobierno insurgente, la Suprema Junta Nacional Americana, los constituyentes de Apatzingán, ¿no? Es una obra rica, muy rica, como también la sorprendente obra historiográfica de Jaime Olveda. O sea, es para admirarse y es para darles las gracias. Como mexicanos, es para agradecerles esa labor. Sí, porque no esperen que el Estado les venga a agradecer. Esto no va a agradecer nada. Y cuando agradece, lo agradece siempre por intereses. De partido, de grupo, de clan, de lo que sea. Cualquier premio es así. Hay que desconfiar de los premios públicos. Mejor los premios que da la sociedad. Y el mejor premio que se da a un historiador o un académico es adquirir el libro y leerlo. Y más en este caso, que se lee fácilmente. Eso ya lo explicó Jaime Olveda. Es una narrativa deliciosa la que tiene Moisés. No cuesta trabajo. No, nada. Es un libro que se va como agua. Y efectivamente va metiendo al lector en sus temas de historia militar. Es la que le apasiona. Pero no solamente historia militar, sino lo que lo militar provoca o produce, la simbología. Esa parte final, ¿no? Los símbolos, los prismas, las banderas, los idiomas, los himnos. Todo el carácter simbólico que estamos rodeados tiene su origen militar. Y luego, no solamente eso, sino que también Moisés, con esta fina manera de agarrar el tema militar, ¿no? También lo ubica también desde luego, en la organización humana, que implica el ejército o los cuerpos militares. De hecho, ahí está su definición. Aquí me permito leerlo, que es muy breve. Déjenme ver aquí, 200. ¿Dónde la defines, mi querido Moisés? Ya era típico que lo pierden en el momento. Bueno, primero dice: como les puse en la introducción, mi perspectiva de análisis parte de los presupuestos teórico-metodológicos de la historia política y la historia militar con un enfoque cultural, pero tiene otro, aquí está en la página 25, ahí es donde lo defines perfectamente, y donde queda claro. Sin introducción. Entiendo la historia militar como una disciplina especializada
que analiza el origen y conformación de los distintos cuerpos armados en el devenir de un país, principalmente de mar, tierra y aire, los cuales asumen un régimen de disciplina y se someten a obediencia y jerarquía. Esa es para él la historia militar. Y eso a mí me llama la atención. ¿Por qué? Porque son estos cuerpos armados, sí, una visión corporativa, sí, pero un cuerpo organizado y ordenado, es decir, que responde a un orden. Y eso me llama la atención porque ya está colindando con la historia institucional y de ahí, pues, a mi campo, la historia jurídica, ¿no? La historia del derecho, ¿no? ¿Por qué? Porque también se tiene que hablar de un derecho militar, porque es el sustrato de la organización y el orden de los cuerpos militares. Ya Jaime se refería a las ordenanzas de Carlos III, pero aunque no haya ordenanzas, hay que darle una estructura jurídica a cualquier milicia, a cualquier cuerpo organizado. Hoy por hoy, nuestros carteles mexicanos, aquí muy cercanos, están organizados por jerarquías, por un elemental reglamento. Tienen un concepto de la organización y del orden. La guerra no es irse a matar como cada quien se le pegue la gana. Lo estamos viendo en la tragedia que conmueve al mundo estos días, esta semana. Entonces, ahí está un tema de reflexión en el cual abunda perfectamente el libro, y yo diría magistralmente, el libro de Moisés. Y ahí viene una de mis primeras interrogantes, Moisés, te la lanzo una vez. ¿Era la opción militar necesaria en ese momento? ¿O fue parte de la coyuntura? También se le ha hecho a Rodrigo Moreno, autor de un magnífico libro que se emparenta con el de Moisés, La Trigarancia, editado por la UNAM hace algunos años, también con una perspectiva distinta, pero también enfocada a la cuestión del ejército trigarante y de la guerra sobre todo. Y la pregunta es, en febrero de 21, ¿la opción militar era necesaria? Porque Iturbide plantea que no, no obstante que en el plan establece el surgimiento del ejército trigarante. Lo está organizando, ya está ahí. Pero su plan era bélico, obviamente no. Cuando uno ve el plan, el anexo plan de Iguala, donde está la lista de los miembros que han de componer la Junta Provisional Gubernativa, y luego ve el Tratado de Córdoba firmado por don Juan en agosto de 21, y cómo queda conformada finalmente el 28 de septiembre la Junta Nacional Gubernativa, se da una cuenta que ese era el proyecto original. Y si no fue Apodaca, como lo proponía Iturbide en Iguala, pues fue O'Donoghue que lo aceptó en Córdoba. Pues esa fue la lógica. O sea que lo que ocurrió en marzo, abril, mayo, junio, julio y todavía en agosto, que hubo muerte y sangre derramada, fue absolutamente innecesario. Fueron 4 o 5 meses todavía donde hubo eventos militares que no eran necesarios. Y ahí sí no la responsabilidad fueron las fuerzas trigarantes, ni fueron los mexicanos. Fueron los tercos y sesudos y obstinados españoles, que dijeron no. Pero en agosto siempre sí. Y en septiembre, también sí. Y luego ya en mayo, allá en las Cortes Penales, pues siempre no. Pero mientras corría sangre mexicana. Y el carácter institucional se perdió y efectivamente tuvo que pasar el proceso otra vez de una guerra, de un enfrentamiento militar, ¿verdad? Lamentable todavía. Pero si se hubiese hecho cumplimiento a lo propuesto en el Plan de Iguala en febrero de 21, una Junta Nacional con el virrey a la cabeza, en tanto que el monarca aceptaba la independencia y juraba la cuestión mexicana cuando esto se formulara, pues el 27 de septiembre, colegas, se hubiese anticipado muchísimo antes. Y la declaración del 28 se hubiese hecho antes. Y la firma del acta a principios de octubre se hubiera firmado antes, sin sangre. Entonces ahí la pregunta es, bueno,
La historia nos dijo, sí, la opción fue militar, la opción fue bélica. Bueno, había entonces que estudiar ese proceso de historia y lo que generó. ¿Y qué genera? Ya lo dice Moisés, genera una cultura simbólica, genera una cultura política, los pactos a los que nos referíamos hace un momento, los pactos, los acuerdos, las negociaciones, genera una nueva vida institucional. El Estado Mayor, que tanto le preocupa a Moisés, y sobre todo lo que forma parte cuarta de su libro, la institución del generalísimo. Una nueva institución jurídica, que luego él vincula al caudillismo y al ejercicio dictatorial del poder del siglo XIX. Sí, Moisés, estoy de acuerdo, es indudable, está el fortalecimiento del poder unipersonal, almirante y militar a la vez, marino y terrestre, pues efectivamente crea un poder importante. Pero hay una gran diferencia entre los caudillos del siglo XIX, caudillos nada más ahí, y otros dictadores, aunque también la dictadura también es institucional. La dictadura siempre es institucional, no la tiranía. La dictadura también es una institución. Pero no hay que olvidarlo, el generalísimo fue una institución. Y ahí está muy claro la diferencia que une a Morelos e Iturbide, el tema del generalísimo, y los otros dos generalísimos, Hidalgo y Allende, está en eso. En que los dos primeros, Hidalgo Iturbide y Morelos, son cargos jurídicos, establecidos, nombramientos. No, yo digo que soy, ¿no? Como Hidalgo o como Allende, yo digo que soy. Las cosas que digas, es que alguien te dé ese reconocimiento. En fin, son de las cosas que yo me atrajeron mucho la atención este maravilloso libro, que creo que viene a ejemplificar lo que yo decía antes. La buena salud de que goza hoy la historiografía mexicana, al menos en el tema que hoy nos llama la atención, la independencia de México, tanto desde 1808 hasta 1821, porque no hay que olvidarlo. También las aportaciones que se han hecho alrededor del bicentenario de 1808, cuando comienza la crisis del mundo hispánico, ¿no? Hasta 21, es una historia que la historiografía mexicana o mexicanista también, ¿verdad?, ha podido hacer con excelentes resultados, ¿no? Y uno de ellos, publicado en 21, es este libro que llega para quedarse junto con otros. Y hago otro comentario en relación a lo que pedía, a lo que decía Jaime. A mí también me llamó muchísimo la atención la riqueza bibliográfica. Es que la bibliografía de Moisés es casi una bibliografía sobre el periodo. Ya le hizo el trabajo a los bibliógrafos sobre la independencia. Fusílate, la quiso Moisés en su libro y ya nada más enriquecela. O sea, una gran aportación bibliográfica. Y dos cositas ya para terminar. Un poquito, hay que picar la cresta, pues es un poquito, si no, chiste, ¿no? A ver, Moisés, una cosa. Dos preguntas. ¿Me ubicas el plan de la profesa? Si es que existió, que tú todavía tienes dudas, yo también parto de esa idea, pero lo ubicas en mayo y junio. ¿Por qué? Ahí sí no encuentro un argumento por qué. Porque yo creo que ya la historiografía estábamos viendo hacia antes de mayo, antes del juramento de Apodaca, porque una vez que Apodaca jura, todos tienen que jurarla, todos, Monteagudo y todos tienen que jurarla, todos la juraron. En cambio, si hubo la juramentación de la profesa, pues habría que ubicarla antes de mayo. Entonces, sería una pregunta. Segundo, también en relación al plan de la profesa, yo veo que últimamente la historiografía al contrario de ir aportando pruebas de una posible conjura en la profesa, yo creo que si algo se caracteriza en nuestros días es que no hay. Por más que aparecen fuentes, menos aparece la profesa.
Y me refiero como un ejemplo a una. Las memorias del arzobispo Fonte, recién publicadas, bueno, en España ya hace algún tiempo, pero en México apenas está llegando en la obra de Luis Navarro, ¿no? Apenas estamos leyendo las memorias de Fonte, pues bueno, Fonte, ¿no? No mencionan absolutamente nada. Nada. Ahora, y no son las memorias para ser publicadas, ni están escritas al amparo de los acontecimientos. Entonces después, y están hechas para forma privada, o sea que nada de que no lo escondió, para que no se supiera, para que no. En ese momento, Fonte puede decir lo que quiere y nadie se va a enterar, porque las memorias de Fonte se publican hasta 1980 y tantos. Entonces, nada de que no, me escondí, no dije, hay que guardar el secreto. Y una última pregunta, que te la hice un poquito por el teléfono, Moisés. No me cuadra el nombramiento del mariscal Juan Moscoso en lugar de O'Donoghue el 31 de julio de 21. O sea, pregunta, ¿quiere decir que cuando está desembarcando O'Donoghue en Veracruz para dirigirse después a Córdoba en agosto, ya ese día en España ya está haciendo motivo de preocupación y ya lo cancelaron? ¿Ya le quitaron el nombramiento? ¿Ya están pensando en Moscoso? Es una pregunta, ¿no? Y con eso simplemente, pues invitarlos a todos a que lean el libro. Es un libro, créanmelo, que lo van a disfrutar mucho, van a entender más a su país, van a entender más Michoacán, van a entender más la guerra, van a entender más al ejército. Un ejército, y con eso termino, con toda la ironía y la libertad que me da todavía el ser un ciudadano de un país todavía libre. La gran tragedia de México, para mí, en términos de historia militar, y que lo hagan los militares, me importa un bledo, es que pasamos del ejército trigarante de 1821 al ejército claudicante de 2021. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime, por tu intervención, como siempre, muy interesante y provocadora. Y ahora vamos a dar la palabra al autor del libro, el doctor Moisés Guzmán Pérez. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que estemos aquí presentes en este evento. Agradezco desde luego la presencia de todos ustedes, del doctor Eduardo Mijangos, que es coordinador del programa de doctorado en Historia, de nuestros amigos presentadores y desde luego del doctor Marco Antonio Landavaso, que desde la coordinación de la investigación científica respaldó y promovió la publicación de esta obra con una edición especial del Bicentenario de la Independencia. Así es que hago patente mi agradecimiento y mi agradecimiento por los comentarios que han vertido esta tarde en torno a este libro. Quisiera comentar que la obra es resultado de una reflexión que se ha venido realizando en los últimos años y que he podido compartir a través de los cursos del posgrado en la universidad con los alumnos de la maestría y doctorado, a quienes les he impartido los cursos de introducción a la historia militar de México. Y desde luego se ha enriquecido con el diálogo, la discusión, el intercambio de ideas y de nuevas reflexiones que me ha generado intercambiar puntos de vista con colegas como los que ahora nos acompañan y algunos otros a quienes hago patente mi reconocimiento en esta obra. Así es de que una de las motivaciones que me llevó a escribir este libro era poner atención en un enfoque de investigación que desde mi punto de vista había quedado poco atendido desde el punto de vista teórico, metodológico y conceptual. Y yo me hacía una pregunta muy simple y se la planteaba a mis estudiantes. Hemos estudiado tanto la historia de la Iglesia, que es una institución importante y fundamental para entender la historia de México y de América Latina en el siglo XIX y XX, y no hemos hecho lo mismo con otra institución
que es un pilar en la formación de los Estados-nación en Iberoamérica en ese siglo XIX, y es la institución castrense. Y cuando llego a pensar en la institución castrense y traté de encontrar cuáles son los presupuestos en los que se apoyan pues una diversidad de escritores, de autores que se ocupaban del tema, hacían historia militar de manera implícita, pero muchas veces no quedaba claro o clara esa distinción que para mí existe entre hacer historia de la guerra y hacer historia militar. Entonces me di a la tarea de leer, de investigar y de tratar de aterrizar en una obra con estas características lo que desde mi punto de vista podría ser entendido como historia militar desde nuestra realidad mexicana e hispanoamericana. Porque generalmente en Europa prevalece mucho la visión de la historia de la guerra a partir de la obra de John Keegan, El rostro de la batalla, para quien una victoria determina el futuro de una nación. Y al final de cuentas eso es lo más importante y lo más relevante que debería de interesarle al lector desde su punto de vista. Yo pienso que hay otros aspectos que tienen que ver con la historia militar que necesitamos estudiar y conocer. Y aquí volvíamos a preguntar, ¿y cuando no hay guerras, qué pasa con la institución castrense? ¿Dónde está su historia? Y me daba cuenta de que las historias militares que en México se han escrito desde el siglo XIX y buena parte del XX, pues eran realmente historias de la guerra, historias de confrontación, historias de conflicto, y desatendían, minimizaban o simplemente no consideraban otros aspectos que para mí son importantes para poder entender este enfoque de análisis. Así es de que esa era la primera gran motivación que yo tuve para escribir este libro. Segundo, se presentó la coyuntura del año 21 para reunir un conjunto de artículos sobre temática trigarante que yo había venido publicando desde el año 2014 y que tuve que volver a releer, a repensar, a actualizar, a corregir, a precisar y puntualizar. Y por fortuna, los 4 capítulos que conforman el libro me parece que guardan una unidad. Son coherentes, están estrechamente ligados, vinculados. Como suele suceder, nos enfrentamos al riesgo de ser repetitivos. Procuré no caer en esa repetición y que cada uno de los capítulos tuvieran que decir lo que correspondía a la problemática que se aborda en cada uno de ellos. Entonces, el primero tendía a ser una visión general de lo que es el movimiento trigarante, pero poniendo la mirada en las motivaciones que tuvieron los antiguos soldados de los ejércitos del rey para convertirse en soldados trigarantes. Que no fue una razón, o no fue un solo motivo, sino una diversidad de motivos y de circunstancias. Y después, cuando hablamos de este enorme fenómeno tan importante y trascendente que fue el desarrollo de la opinión pública, ya no era solamente mirar a los impresores, a los publicistas, la mayoría de ellos civiles o eclesiásticos, sino poner la atención en los militares que también se metieron al debate público y que empezaron a opinar a favor o en contra de la independencia entre 1820 y 1821. Y entonces aquí figura una diversidad de actores que obviamente están vinculados, que están conectados y que solamente de esa manera podemos entender la dinámica tan interesante que se da en espacios de sociabilidad que a mí me parecen muy, muy interesantes, porque nosotros generalmente lo hacemos de manera
regular o cotidiana, pero muy pocas veces lo hemos pensado históricamente. Entonces, cuando vemos que se están reuniendo en los salones, en las pulquerías, en los cafés, en las chocolaterías, y están leyendo en voz alta los periódicos, o están discutiendo las noticias del día, como que el rey constitucional, la independencia, la constitución, etcétera, etcétera, pues va generando un clima de opinión que hace que las personas se forjen una idea del momento y sobre todo participen activamente en movilizaciones o se metan de lleno a ese debate y a ese diálogo y a esa discusión de las ideas. Entonces, ese para mí es un tema que me gustó mucho volverlo a repensar y a reescribir, porque hay muchas cosas nuevas que yo mismo desconocía, los lugares donde se venden los periódicos, sobre todo en los espacios urbanos. Soy consciente de que todavía requerimos más investigaciones que nos hablen cómo se desarrolló la opinión en los espacios rurales. Y aquí pues tendremos que esperar a que haya más estudios o más evidencias, ¿verdad? Y luego el tercero, del que ya hablaban mis colegas, el interés era precisamente explicar cómo el aspecto simbólico va muy ligado al poder. Tampoco le ponemos mucha atención a estos aspectos, pero la ritualidad, la creación de símbolos, de colores, de emblemas y su uso es lo que legitima la acción de los hombres en un momento determinado. Ustedes lo pueden ver simplemente cuando alguien toma posesión de un cargo. Hay un protocolo, ¿verdad? Pues esta ritualidad es muy importante, conocerla y entenderla y ver cómo funciona. Y también entender que así como hay elementos nuevos, modernos, también hay muchos elementos que están anclados en la tradición, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad de transición en donde se está caminando hacia algo nuevo, se está construyendo algo nuevo, pero eso nuevo siempre parte de la tradición, ¿sí? Entonces así se va modificando, se va a veces radicalizando o a veces se van dando pasos más lentos. Y el último, pues es la figura precisamente del generalísimo, que no existía en las ordenanzas militares de Carlos III. Es una figura que tiene su antecedente en España y que se crea en tiempos de Carlos IV. A quien se le dio ese título fue a Manuel Godoy, el príncipe de la paz, y de esa figura es como luego los insurgentes y posteriormente Iturbide van a retomar la figura del generalísimo, con una pequeña gran diferencia que insisto en el libro: mientras Hidalgo, Allende y Morelos eran solo generalísimos, Iturbide fue generalísimo y almirante. Y ahí está el origen y el nacimiento de la Marina Mexicana, con Iturbide. Y cuando ustedes ven los retratos de Iturbide, determinados retratos, pues van a ver que trae su uniforme y en la bocamanga se pueden apreciar los elementos característicos del generalísimo, pero al mismo tiempo del almirante. Entonces, creo que la obra en su conjunto busca llamar la atención sobre esta manera de abordar la historia militar y que se puede replicar en problemáticas parecidas para otros momentos, otras regiones y otras circunstancias. Así es que ustedes tendrán la oportunidad de leerlo y emitir su juicio al respecto. Y sí quisiera señalar también que está acompañada de 9 documentos, 7 de ellos inéditos y 2 de difícil acceso. Y uno de ellos es muy importante. Bueno, todos son importantes porque nos revelan muchas cosas nuevas, pero el segundo es muy importante porque tiene que ver con la creación de uniformes y banderas del ejército trigarante. Y este solo documento derrumba el mito legendario
de que la bandera trigarante de 3 colores la había manufacturado un sastre de Iguala y que le había cobrado 12 pesos a Iturbide por su elaboración. Porque esta orden circular es de mayo de 1821 y es dirigida a todos los cuerpos de infantería y caballería de ese ejército trigarante. Entonces, a través de estos documentos, ustedes también van a tener la posibilidad de acceder a testimonios directos que tienen que ver con la historia de esa época, pero también con la historia de esta ciudad. Porque, por ejemplo, ahí se publica uno de los números del periódico El Mexicano Independiente que se refiere a la capitulación de Valladolid en mayo de 1821. Un tema del cual el doctor Gerardo Sánchez Díaz, el maestro Joaquín Espinosa Aguirre están trabajando actualmente y en breve esperemos que nos entreguen una investigación relacionada con este tema que estoy seguro va a hacer aportaciones valiosas al estudio de la historia militar y en particular a la historia de Valladolid en 1821. Bueno, hasta aquí sobre el libro. Brevemente comentaré algo de lo que Jaime del Arenal preguntaba con la idea de dar respuesta a sus interrogantes. De si la opción militar era necesaria en el 21, yo creo que Iturbide lo dejó muy claro, quizá no en el plan de Iguala, pero sí en la correspondencia que tuvo con los distintos oficiales que estaban a su mando. Y la cosa era muy simple. O aceptan el plan, por las buenas, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, o para eso hay un ejército que va a sostener el proyecto. Punto. Entonces, ¿de quién dependía que hubiese o no conflicto armado? Dependía en buena medida de la parte monárquica constitucional, ¿verdad?, que defendía al gobierno de España de aceptar los puntos del tratado. Entonces, por esa razón es que hubo diversos enfrentamientos, alrededor de unos 12, me parece, de distinta dimensión, pero a final de cuentas hechos violentos que hicieron que se derramase la sangre de muchas personas. Entonces, yo creo que sí era necesaria el uso de la fuerza porque había un sector de gente fidelista que, aunque estaba ya en un marco monárquico constitucional, en un contexto diferente, seguía manteniendo o quería seguir manteniendo los privilegios que antes se tenían por parte de España. Entonces aquí o lo hacemos por la fuerza o por pedir de favor y acuerdo no lo vamos a lograr. Yo creo que era necesario mostrar esa fuerza. Ahora, respecto a la profesa, este es un tema que desde luego tiene que seguirse investigando y tratar de llegar a conclusiones más definitivas de las que yo aquí muestro. Cuando hablo de esos meses me apoyo en el texto de Rodrigo Moreno, en donde dice que el único momento posible en el que pudieron haber encuentros, negociaciones, diálogos, pero no necesariamente un plan escrito de la profesa. Es más, pudieron haberse reunido inclusive ni en la profesa, sino algunos en algún otro lugar. Pero sí, esos personajes es posible que estuvieran vinculados, coludidos por dos razones. Iturbide en su correspondencia dice: tengo el apoyo de personas muy ricas y poderosas de México. Y cuando pensamos en Bataller, que lo conocía y que fue su padrino y que lo metió en la sociedad y etcétera, pues yo digo que es uno de ellos. Y el otro, pues obviamente, don Matías Monteagudo, al que tradicionalmente
se le ha cuestionado con el famoso plan de la Profesa, que hizo famoso, pues lo sabemos bien, Rocafuerte, desde 1822, ¿no? Yo creo que el problema de Rocafuerte es que era muy exagerado, exageradísimo. Y también se inventó muchas situaciones que difícilmente podrían documentarse, pero en lo que respecta a esa presencia de la gente de la Profesa, para mí, en segundo lugar, lo termina de corroborar ese recurso que le envían a Iturbide y que recibe en Iguala, ¿verdad? No me acuerdo ahorita la cantidad, pero es una cantidad importante. ¿De dónde Monteagudo le está mandando a Iturbide? Bueno, pues es que se refiere precisamente a esos diálogos, a esas pláticas, a esos encuentros en donde había un plan por independizar. Pero de ese tiempo a febrero de 1821 la cosa había cambiado y había otros actores y era otro contexto y ya los insurgentes también ya habían tratado de negociar e imponer ciertas condiciones, ¿verdad? Creo que en el caso de Guerrero la religión no estaba en discusión, pero el asunto de la independencia era uno de ellos y el otro, el meter a la gente de origen africano en el tema de la igualdad y de la ciudadanía. Entonces, esas negociaciones que hay que insistir en ello, no se hicieron personalmente entre Iturbide y Guerrero, porque eso también derrumba el mito del famoso abrazo de Acatempan antes del 24 de febrero de 1821. Eso ocurrió hasta el 14 de marzo del 21, cuando Iturbide y Guerrero se encuentran personalmente. Antes lo hicieron a través de sus comisionados, y a través de esos comisionados es como llegaron a esos acuerdos. ¿Sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos, digamos, tergiversando esos hechos del pasado. Y respecto a lo de Moscoso, mira, Jaime, aquí no te podría dar una respuesta al respecto. Lo único que te puedo decir es que este dato yo lo recogí hace ya un buen tiempo cuando estuve en el Archivo General de Indias y es el dato que yo tengo registrado pues, en mis fichas. Es posible que a lo mejor el mes, en lugar de julio, pueda decir junio o pueda decir otra cosa, pero lo dudo. Entonces, hasta que no corroboremos este testimonio con el Archivo General de Indias, ahí donde está la referencia, podremos ver si efectivamente ya Moscoso está tomando cartas en el asunto y ya a O'Donoghue le están tronando los dedos. Yo más bien por otro tipo de referencias pienso que sí es así, por otro tipo de evidencias. Ese testimonio que me parece muy singular, cuando O'Donoghue va a desayunar con Iturbide y lleva la faja tricolor y se ha puesto el plumero en el sombrero, el plumero tricolor. ¿Por qué? Pues porque ya ha aceptado el plan de independencia y porque, como lo dice el propio Iturbide en sus memorias, no era posible que O'Donoghue le pudiera hacer resistencia porque no traía un ejército con qué enfrentarlo. Y cuando O'Donoghue llega a Veracruz y se da cuenta de cuál es el ambiente, la efervescencia, la situación, las condiciones, pues aquí lo único que me queda es ver de qué manera puedo sacar la mejor parte y quedar bien. Por eso el papel de O'Donoghue es tan esencial al momento de la negociación con Iturbide, con Ormaechea y con Novela en la hacienda de la Patera. Creo que ese momento es esencial porque ahí se define pues, la entrada del Trigarante a la Ciudad de México, ¿verdad? Y Novela pues se tuvo que subordinar y someterse a las disposiciones de O'Donoghue, que era el militar que llegaba con toda la autoridad,
¿verdad? Ese rango militar que tiene no era para menos. Así es que es lo que podría yo decir al respecto. Muchas gracias por estas interrogantes, planteamientos y comentarios que pues, nos permite establecer un diálogo y enriquecer el conocimiento que tenemos sobre este periodo tan fundamental para la historia de México. De nueva cuenta, agradezco la presencia de todos ustedes, los comentarios de nuestros dos amigos, la presencia del coordinador del doctorado y desde luego del doctor Marco Landavazo, que tuvo a bien respaldar la edición de este libro. Muchas gracias. Bueno, pues, bueno, con esta intervención del doctor Moisés Guzmán damos por terminada esta presentación. Les agradecemos a todos ustedes su presencia y también a nuestros amigos, colegas que han presentado este libro y desde luego al autor del mismo. Muchas gracias y buenas tardes.